Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. En este vídeo voy a referirme a la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, y más concretamente a la sentencia número 12/2023 de fecha 6 de marzo, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. ¡Empezamos vídeo! Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ya dediqué un vídeo en este mismo canal de YouTube al artículo 96 del Código Civil, y más concretamente a la nueva redacción dada por la citada norma. En este vídeo voy a comentar la sentencia número 12/2023 de fecha 6 de marzo, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de la cual podemos extraer varias conclusiones en relación con la nueva redacción del citado precepto. Pero antes de ver las conclusiones que se pueden extraer de dicha sentencia, vamos a ver qué establece el artículo 96.1 del Código Civil en su redacción vigente. En el artículo 96 del Código Civil se regula una de las cuestiones que más problemas da en el ámbito del derecho de familia, la atribución del uso de la vivienda familiar. Pues bien, dicho precepto, en su punto 1, establece lo siguiente. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes. A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equipararán a los hijos menores que se hallen en similar situación. Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el título sexto de este libro, relativo a los alimentos entre parientes. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los progenitores y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente. Del primer párrafo del artículo 96.1 del Código Civil, especial mención merece el hecho de que en relación con la atribución del uso de la vivienda familiar usa la palabra corresponderá. No dice podrá corresponder o el juez podrá acordar, dice corresponderá. Por lo tanto, no es una facultad del juez acordar la duración de la atribución del uso de la vivienda familiar, ya que, según el citado precepto, corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Ahora que ya hemos visto lo que establece el artículo 96.1 del Código Civil, vamos a ver las conclusiones que podemos extraer de la sentencia número 12/2023 de fecha 6 de marzo, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. La interpretación del artículo 96.1 del Código Civil con su actual redacción es aún más clara que la anterior, pues en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los hijos que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el título sexto del libro primero del Código Civil, relativo a los alimentos entre parientes. Esto es, en los artículos 142 y siguientes del mismo texto legal. Concreta además la precitada sentencia del Tribunal Constitucional la interpretación según la cual los hijos a los que se refiere el artículo 96.1 del Código Civil para la atribución del uso de la vivienda familiar
son los que sean comunes y menores de edad. Esta matización es importante porque si hay hijos de cualquiera de los cónyuges de relaciones anteriores, aunque sean menores de edad, no les corresponderá el uso de la vivienda familiar. La prestación alimenticia y de habitación a favor del hijo mayor de edad, tenga la edad que tenga, está desvinculada del derecho a continuar usando la vivienda familiar, pues sus necesidades básicas se satisfacen mediante el derecho a alimentos entre parientes. Es decir, una vez alcanzada la mayoría de edad, si no se ha alcanzado la independencia económica, se tiene derecho a alimentos entre parientes, dentro de los cuales se incluye la habitación, pero no a continuar usando la vivienda familiar. En consecuencia, la protección de los hijos mayores de edad se articula a través de las normas relativas al deber de alimentos entre parientes regulados en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, y que incluye lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, por lo que no puede afirmarse que se encuentren en una situación de vulnerabilidad injustificable ni es razón suficiente para seguir adjudicándoles el uso de la vivienda familiar cuando tal necesidad de habitación está cubierta con su derecho de alimentos previsto en el artículo 142 del Código Civil o cuando, en uso de su libertad, deciden vivir con un progenitor en vez de con otro, pues el artículo 96.1 del Código Civil otorga la prioridad a uno de los cónyuges en tanto sea custodio de los hijos menores, pero cuando tal responsabilidad cesa, no se entiende concurrente una razón de peso para mantener esta regla. Como he dicho anteriormente, una de las cuestiones que más problemas genera en el ámbito del derecho de familia es la relativa a la atribución del uso de la vivienda familiar. Con la nueva redacción del artículo 96 del Código Civil, el legislador dio un primer paso, al introducir una limitación temporal en la atribución del uso de la vivienda hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad. Con la sentencia número 12/2023 de fecha 6 de marzo dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, dicho tribunal viene a confirmar la jurisprudencia consolidada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en virtud de la cual, tras la mayoría de edad de los hijos, sus necesidades sobre la vivienda cambian, atendiéndose a través del derecho de alimentos entre parientes. Como abogado de familia considero que el artículo 96.1 del Código Civil es muy claro. Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional nos ha dado argumentos a la hora de defender la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar por haber alcanzado los hijos la mayoría de edad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si es la primera vez que visitas este espacio, te invito a suscribirte a mi canal y así recibirás todos mis vídeos. En el cajetín de información te he dejado un enlace que puede ser de tu interés. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios o preguntas que prometo contestar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana!